Saludos a todas y todos. Para mí es un honor participar en este ciclo de foros organizado por la profesora Aura Rojas, a quien por supuesto le agradezco su gentil invitación. Para mí es un desafío acompañar a tan importantes colegas en el área del pensamiento bolivariano. Dadas las circunstancias tecnológicas de esta participación, he decidido leer algunas disertaciones que he desarrollado sobre el profundo carácter bolivariano de Martí, de manera de facilitar la comunicación y, por supuesto, no permitir que la tecnología me abrume y en medio de la conversación pierda el hilo. Por eso he preferido leer lo que he preparado para ustedes. La presencia de José Martí en Venezuela en el año 1881 aún es percibida por quienes conocen su obra. Es imposible pasear por la Plaza Bolívar sin recordar las frases hermosas del maestro hacia el libertador. Hermanos, pues, se sienten los venezolanos de este Martí, un hombre sencillo y profundo que se inclina ante el Padre con sentida reverencia. Y este relato de la llegada de Martí a Caracas queda inmortalizado en un cuento llamado Tres Héroes que publica José Martí en una revista realizada para niños y niñas, como lo dice él, llamada La Edad de Oro. Y dice Martí: cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y, sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero solo con los árboles altos y olorosos de la plaza lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo. Fin de la cita. José Martí, sin duda alguna, es el intelectual latinoamericano que con mayor elocuencia ha descrito y continuado la obra y el pensamiento de Simón Bolívar. Es por ello que trasciende particularmente el sentir venezolano de este cubano universal con orgullo y amor. La estadía, aunque breve en Venezuela, fue significativa para el apóstol, afirma la profesora Fina García, importante intelectual y estudiosa del pensamiento martiano en Cuba. Afirma que es en Venezuela donde Martí toma la decisión definitiva de entregarse a la lucha política por la independencia, ya no solo de su isla natal, sino del continente americano, de los pueblos de nuestra América. Es en la patria de Bolívar donde Martí afianza su identidad latinoamericana y caribeña, fraguando así el concepto integracionista de nuestra América, inspirado sin lugar a dudas en el sentimiento bolivariano de integración de lo que llamaba Bolívar la América meridional, la América española. Y esto se evidencia en la carta de despedida de Caracas dirigida a Fausto Teodoro de Aldrey. Dice Martí: y de la América a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, esta es la cuna. Deme Venezuela en que servirla, ella tiene en mí un hijo. Fin de la cita del poeta. El valor de la obra escrita de Martí en Venezuela es incalculable. No debe olvidarse que es en Venezuela donde escribe el poemario que marca un antes y un después en la obra martiana. Me refiero, por supuesto, al Ismaelillo. Es en el escenario venezolano donde Martí se siente inspirado y da las primeras pinceladas de un poemario de belleza y ternura sin igual. Pero la obra martiana en Venezuela no se limita al Ismaelillo, sino que también contempla la revista venezolana,
escrita íntegramente por él, artículos de prensa en varios periódicos nacionales, incluyendo La Opinión Nacional, y discursos en donde se deja apreciar la admiración y afecto que Martí sentía por Venezuela, por Bolívar y su gente. Ramón Losada Aldana, quizás el estudioso más importante del pensamiento martiano en Venezuela, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, lamentablemente ya no nos acompaña, sin embargo, queda su legado escrito, ¿verdad? Su legado intelectual, su legado amoroso en sus estudiantes, entre los cuales tuve el honor de estar. Ramón Losada Aldana destaca la presencia de Martí en Venezuela, afirmando que, inicio la cita, si el nacimiento de la más elevada poesía martiana y la renovación de la lírica española tienen lugar en Venezuela, no otra cosa habrá de decirse sobre la prosa. Es así como el legado literario de Martí nace desde Venezuela. Fin de la cita. La influencia del héroe cubano se deja sentir en intelectuales venezolanos de todas las corrientes políticas. Miguel Otero Silva, por supuesto me refiero al bueno, afirma que la presencia martiana permanecerá por los siglos en las tierras de nuestra América, puesto que Martí nos enseñó a apreciar la bondad dormida en el corazón humano. Mariano Picón Salas destaca la postura antiimperialista de Martí, afirmando que éste definió, inicio la cita, el horror del gran capitalismo tentacular y ayudó a esclarecer con suma perspicacia la colisión de un nuevo impacto imperialista sobre los países hispanoamericanos. Fin de la cita. El escritor Juan Luis Cano también deja ver sus impresiones sobre el poeta cubano, asumiéndolo como un héroe que llenó con su vida, con el amor a su pueblo, con su desprendimiento, con la belleza de su arte y con sus sueños de liberación. Por su parte, Arturo Uslar Pietri expuso que para hablar de Martí y de lo universal de su pensamiento, bastaba con señalar que su obra constituyó, inicio la cita, la invitación a una tarea, el ejemplo de una dedicación y la emoción de las palabras y los hechos en que se expresaron. Fin de la cita. Un poco para ver algunas de las miradas de nuestros intelectuales sobre Martí, sobre la presencia de Martí en Venezuela. Pero Martí en el año 1881 pronunció un discurso en el Club de Comercio de Caracas, mostrando la admiración que sentía por Venezuela, pero también manifestando un reclamo, una exigencia a los hijos de Bolívar. Y dice Martí, hay que deshelar con el calor del amor montañas de hombres, hay que detener con súbito erguimiento colosales codicias, hay que extirpar con mano inquebrantable corruptas raíces. Hay que armar los pacíficos ejércitos a que pasen una misma bandera desde el Bravo Hundoso, en cuya margen jinetea el Apache indómito, hasta el Arauco, cuyas aguas templan la sed de los invictos aborígenes. Fin de la cita. Una cita que tiene una vigencia que nos sacude, que nos interpela. Martí se sorprende por el estancamiento y retroceso del proceso independentista en Venezuela. 70 años después de la gesta del Libertador, el joven de 28 años, con su palabra volcánica, inspiraba a los intelectuales de Caracas de enero de 1881 a continuar y consolidar la obra bolivariana. La exigencia estaba orientada hacia lograr
la verdadera integración de Latinoamérica, pasando lógicamente por lo que él llamó la última estrofa del poema de 1810, la libertad de Cuba. Esta exigencia de Martí también puede leerse en el carácter de la revista venezolana. Inicio la cita. Es fuerza, andar a pasos firmes, apoyada la mano en el arado que quiebra, descuaja, desortiga y avienta la tierra. Camino de lo que viene con la frente en lo alto. Es fuerza meditar para crecer y conocer la tierra que hemos de sembrar. Es fuerza convidar a las letras que vengan a andar la vida patriótica. De brazo de la historia con lo que las dos son mejores vistas, por lo bien que se hermanan, y del brazo del estudio que es padre prolífico y esposo sincero. Es fuerza, en suma, ante la obra gigantesca, ahogar el personal hervor y hacer la obra. Fin de la cita. En este fragmento, Martí convoca a los intelectuales a reivindicar la historia gloriosa y libertaria de nuestros pueblos. Los convoca a asumir su papel ético y solidario ante los problemas sociales que vive el país. Los invita con actitud amorosa a desprenderse de intereses egoístas y en colectivo a hacer la obra, a hacer la patria. Al respecto, Armando Har expone la relación existente entre los sectores intelectuales dominantes y el modelo económico-social que fomenta la explotación del hombre por el hombre. Esta relación que conlleva la dominación y la perpetuación en el poder de las élites intelectuales ya se manifestaba en la época de Martí y actualmente ha devenido en la institucionalidad de los centros académicos que se han colocado de espaldas al pueblo para defender los intereses y privilegios de las clases dominantes. Apenas a 2 meses de su llegada, y aún fresca en el corazón la herida por el fracaso del movimiento independentista en Cuba, Martí agradece la hospitalidad y manifiesta la intención de quedarse en tierras venezolanas para ayudar a este pueblo en sus trabajos. Esta intención la concreta más tarde con la publicación de la revista venezolana, tal como lo expresara en los propósitos de la revista, y dice Martí: nace del afecto vehemente que a su autor inspira el pueblo en que la cría. Va a encaminar su fama, publicar su hermosura y promover su beneficio. Hacer es la mejor manera de decir. Un legado ético que nos ha dejado Martí, que ha escrito en nuestras tierras. Ramón Lozada Aldana indica que la revista venezolana constituyó un instrumento para la realización de lo propuesto por Martí en el discurso del Club del Comercio. Para Pedro Pablo Rodríguez, en el discurso se muestra, inicio la cita, un ideario de voluntad latinoamericanista, tan nuevo en los salones caraqueños como la copiosa y encabalgada prosa en que parecía expuesto. Fin de la cita. En la revista venezolana se sintetizan la información universal y la expresión cultural venezolana recogida con cuidada pulcritud artística. Alberto Rodríguez Carucci afirma que José Martí unía periodismo y literatura, revisaba las nociones de ambas y trazaba para su escritura funciones distintas de las establecidas. Martí transgredía así en la práctica de su escritura y en la teoría tanto el estatuto literario como el periodístico. Era así como la presencia martiana influiría en el campo literario, periodístico y político de Venezuela.
Martí, luego de su estadía en Venezuela, profundiza su carácter bolivariano. Lozada señala que José Martí estudió la vida y obra del libertador suramericano durante su permanencia en el país, vinculándose con los patriotas del libertador y asumiendo el paradigma bolivariano como gesta libertaria. Es indudable que el relato histórico, Tres Héroes de la Edad de Oro, tiene su nacimiento durante ese año. Me refiero, por supuesto, a 1881, cuando Martí visita la estatua de Bolívar. En este relato, Martí define a Bolívar como uno de los grandes libertadores de la humanidad, estableciendo la diferencia entre conquistadores y libertadores. A los primeros los denominan criminales, a los segundos héroes. En 1893, en Nueva York, pronuncia un discurso en honor a Bolívar en la velada de la Sociedad Hispanoamericana y allí expresa, inicio la cita, de Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna o con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada a los pies. Somos los hijos de su espada. Fin de la cita. Son múltiples las referencias que hace Martí de Bolívar, cada una de ellas realizada con amor y gratitud, pero más allá de la referencia está la influencia innegable de Bolívar en Martí. En este sentido, Pedro Pablo Rodríguez afirma: la paternidad que Martí atribuye a Bolívar ha de verse en doble sentido. Bolívar es padre en tanto a fundador de naciones, y además cobra tal ascendencia para los continuadores de su obra fundadora. Por eso Martí se ve a sí mismo como hijo de Bolívar, al igual que se veía como hijo de Venezuela y de América Latina toda, a la que se debía para continuar la interrumpida obra bolivariana. Fin de la cita. He allí el análisis de uno de los más importantes estudiosos del pensamiento martiano en Cuba, Pedro Pablo Rodríguez, quien dirige la edición crítica de las obras completas de José Martí. Otro cubano estudioso del pensamiento martiano, Salvador Morales, y que visitó en varios encuentros organizados por la Cátedra Bolívar Martí a la Universidad Bolivariana de Venezuela, afirma que Martí, durante su permanencia en Caracas, ansiaba ensanchar su saber acerca de las guerras revolucionarias, independentistas y muy en especial todo lo relativo a Simón Bolívar, por quien sentía una desmesurada admiración, más allá del brillo de su gloria épica, dado su interés por desentrañar los misterios de su volcánica literatura. En esta cita, me refiero a la cita de Salvador Morales, se logra evidenciar la admiración de Martí no solo por Bolívar militar, por Bolívar el guerrero, sino también por el Bolívar escritor, por el Bolívar poeta. El sentimiento integracionista de Martí tiene su asidero ideológico en Bolívar y en Venezuela, su cuna. El concepto de Nuestra América, desarrollado años después por Martí, tiene su génesis, su semilla en el carácter de la revista venezolana y, por supuesto, en Venezuela. Dice Martí: quien dice Venezuela, dice América, que los mismos males sufren y de los mismos frutos se abastecen y los mismos propósitos calientan, en el que en las márgenes del bravo Codea, en tierra de México al Apache indómito, y en el que en tierras del Plata vivifica sus fecundas simientes con el agua agitada del Arauco. Fin de la cita. Nuestro autor ya delimita geográficamente un conjunto de pueblos como un solo pueblo, identificando sus lazos, sus raíces comunes, su cultura. El escritor Juan Marinello describe
el latinoamericanismo de José Martí de esta manera. Inicio la cita. Hay en su amor a los pueblos hermanos del continente una rara conjunción de sentimiento y raciocinio, de sagacidad y de ternura. Martí vive prendido del camino social de Latinoamérica. Fin de la cita. El concepto de Nuestra América, desarrollado por Martí en el año 1891, 10 años después de su visita a Venezuela, está relacionado con ese voltear la mirada a nosotros mismos, tan necesaria para construir una ciencia filosófica que verdaderamente nos interprete. Y dice Martí en Nuestra América, inicio la cita, nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los exóticos. Injértese en nuestra república el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. Fin de la cita. ¿Cómo no emocionarse viviendo a Martí, leyéndolo, sintiéndolo, palpitando con él? Esa pasión bolivariana, esa pasión nuestra americana. Un pueblo incapaz de reconocer sus orígenes, de desarrollar sentido de pertenencia hacia su patria, difícilmente será capaz de emanciparse y rebelarse en contra del imperialismo. Para la liberación necesario es la historia. No puede haber justicia cuando hay negación del otro. Debe existir una comprensión profunda del otro, de su historia. Martí tenía esto muy claro y por ello dedicó gran parte de la revista venezolana al estudio de nuestras raíces. La historia y el conocimiento no pueden desvincularse. Ambos elementos están sumamente correlacionados. Los sectores que ostentan el poder se han beneficiado del desconocimiento de la historia por los oprimidos y por ello han estimulado este desconocimiento desvirtuando la historia, arrancándola de nuestros pueblos. Antonio Gramsci advertía desde la cárcel a la que lo había sometido el fascismo italiano en 1933 que no se podía separar la filosofía de la historia, de la filosofía y la cultura, de la historia de la cultura. En el sentido más inmediato y adherente, no se puede tener una concepción del mundo críticamente coherente sin la conciencia de su historicidad. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en el proceso del desarraigo. Las redes sociales han desvirtuado por completo la identidad y el desapego, por supuesto, han generado un desapego de nuestros jóvenes hacia su cultura, su historia, su propia identidad. Nos han enseñado a olvidar. Según Galeano, en su obra Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, escrita en el año 2004, los medios han promovido la disgregación de la realidad con su memoria. Dice Galeano, cada hecho está divorciado de los demás hechos, divorciado de su propio pasado y divorciado del pasado de los demás. De esta manera se perpetúa la impunidad. Fin de la cita de Galeano. La patria nueva debe ser promotora de la transformación de nuestros pueblos, desenterrando nuestro pasado, nuestra historia, mostrando quiénes somos para lograr darle al pueblo la justicia que históricamente se le ha negado. Yo quisiera culminar estas breves reflexiones con un fragmento
del poeta uruguayo Benedetti, un poco para ver cuán profunda está la huella martiana en quienes amamos a nuestra América, en quienes creemos en que un mundo mejor es posible. Y dice Mario Benedetti: a José Martí, mi memoria son tus ojos, y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de los otros, y no sé si la querrán. Esos otros, y nosotros, y los otros, muchos más, todos somos una patria, y patria es humanidad. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo infinito, un abrazo bolivariano y por supuesto un abrazo martiano.